Bienvenido a la emisora de Ley de los Reyes. Y el título de hoy se llama El Santuario Celestial. Vivimos en un mundo que está cambiando constantemente en cuanto a las cosas espirituales. Dios no cambia en su persona ni en sus propósitos, pero su trato con la humanidad cambia según la época y según el comportamiento de los hombres. Cómo ha cambiado el trato de Dios con la humanidad a través de los siglos. Aquí te damos unos ejemplos. Al principio Dios dio vegetales al hombre para comer. En Génesis capítulo 1, versículo 29. Después del diluvio, agregó carne a la alimentación humana. Génesis capítulo 9, versículo 3. Por muchos siglos Dios obró especialmente con la nación de Israel. En el libro de Génesis capítulo 12, los versículos 1 hasta el 3. Hoy invita a judíos y a gentiles a acercarse a Él por medio de Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 28, los versículos 18 hasta 20. En la ley de Moisés, Dios estableció sacrificios de animales como medio por el cual el hombre podría estar en común con él. Levíticos, los capítulos 1 hasta 7. Hoy nos acercamos a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Romanos, capítulo 3, los versículos 21 hasta 24. En el capítulo 8 de Hebreos, Dios nos habla de dos cosas nuevas relacionadas con su trato con los hombres, un nuevo santuario y un nuevo pacto. ¿Cómo afecta esto tu vida? Veremos a continuación el nuevo santuario en el libro de Hebreos, capítulo 8, los versículos 1 hasta el 6. Nuestro sumo sacerdote está en el santuario celestial. Hebreos 8, versículos 1 y el 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor de Hebreos acaba de ensalzar a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto, que ha ofrecido el sacrificio perfecto. En estos versículos menciona tres cosas adicionales que muestran la superioridad del sacerdocio de Jesús. Nuestro sumo sacerdote está sentado. No había sillas en el tabernáculo, ni en el templo del Antiguo Testamento. Los sacerdotes no podían sentarse mientras ministraban en las cosas sagradas. La falta de sillas simboliza que el trabajo de ellos nunca terminaba. Todos los días había que ofrecer animales en sacrificio por el pecado. Todos los días había que cambiar los paneles sagrados y llenar las lámparas de aceite. Todos los días había que ofrecer incienso sobre el altar del incienso. Los rituales eran perpetuosos porque eran imperfectos, eran apenas sombras de lo verdadero y no proporcionaban descansando al alma de los congregantes. Jesús, en cambio, está sentado. Él hizo una obra perfecta sobre la cruz. Ofreció el sacrificio divino por el pecado cuando se ofreció a sí mismo sobre el cruento altar. Está sentado en el cielo porque su obra está terminada. No queda más que hacer para salvar a los que a Él acuden. El hecho de que Jesús está sentado nos da gran seguridad.
entendemos que ha terminado su obra a nuestro favor y que todo lo que tenemos que hacer para entrar en comunión con Dios es confiar en Él. Descansamos en la obra completa de Cristo y encontramos paz para nuestra alma. Nuestro sumo sacerdote está sentado en su trono a la diestra del Padre. Véase Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ningún sacerdote levítico tenía el derecho de sentarse en el trono real, porque el rey era de la tribu de Judá. De la misma manera, ningún rey judío podía ofrecer sacrificios, porque esto era un oficio designado a los levitas. Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo no solamente está sentado, habiendo terminado para siempre la obra de nuestra rendición, sino está sentado en el trono, el rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, y tiene toda potestad y gloria. El trono del rey simboliza autoridad y dominio. Jesucristo ha recibido toda autoridad para actuar de la mano del Padre. Toda esta creación está bajo su dominio. Mateo capítulo 28, versículo 18 y la carta de Pablo Filipenses capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. Nuestro sumo sacerdote nos está representando en el verdadero tabernáculo. El tabernáculo que Moisés levantó en el desierto fue designado según el modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí. El libro de Éxodos, capítulo 26, versículo 30. En el libro de Apocalipsis vemos que el templo verdadero, del cual el tabernáculo era símbolo, está en el cielo. Veremos esto en detalle más adelante. Aquí basta decir que el tabernáculo de Moisés fue hecho por los hombres y por eso tenía defectos. El templo en el cielo, en cambio, fue hecho por Dios y por eso es perfecto en cada detalle. El sacrificio que ofrece nuestro sumo sacerdote es perfecto. Hebreos capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, ya que todo sumo sacerdote tiene que presentar ante Dios ofrendas y sacrificio. Jesús también necesitaba tener algo que ofrecer. De verdad, su ofrenda y sacrificio es asombroso, porque ofreció a sí mismo para hacer el sacrificio por el pecado de la humanidad. Nuestro sumo sacerdote no ofició en el santuario terrenal. Hebreos capítulo 8, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesús, siendo de la tribu real de Judá, no tenía derecho de ejercer su sacerdocio en el templo de Jerusalén. Si en verdad es el sumo sacerdote, tiene que estar oficiando en otro templo. Este templo se encuentra en el cielo. El hecho de este versículo especifica que los sacerdotes levitas todavía estaban cumpliendo sus funciones en el templo de Jerusalén. Es una indicación clara de la fecha cuando fue escrito Hebreos. El templo fue destruido en el año 70 DC, de modo que Hebreos tuvo que haber sido escrito antes de esta fecha. La destrucción del templo un poco después tuvo que haber sido una fuerte vindicación de las doctrinas delineadas en este libro. Si todavía se necesita el sacrificio de animales para acercarse a Dios, el Señor no hubiera permitido la destrucción del único lugar dedicado por directo de Dios a esta función.
El libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 hasta el 14. Da a entender claramente que ha habido un cambio en la manera de Dios tratar con la humanidad. El sacrificio perfecto ha sido ofrecido y ya no se necesita más los sacrificios anteriores. El tabernáculo terrenal es una copia del tabernáculo celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a los que es figura y sobra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este versículo nos enseña que el tabernáculo del Antiguo Testamento representaba cosas espirituales. En las páginas del Antiguo Testamento tenemos muchos tipos o símbolos de Jesús y de cosas espirituales. Sin embargo, debemos tener cuidado de no encontrar símbolos donde no están. La Biblia no es un libro allegórico en que todos los detalles tienen significado simbólico. Debemos entender la Biblia en su sentido literal y histórico. Cuando algún evento, personaje o objeto tiene significado simbólico, el Espíritu Santo lo revela en el Nuevo Testamento. En este caso vemos que el tabernáculo es uno de los tipos o símbolos más extensos del Antiguo Testamento. De hecho, cada mueble, cada color y aún los materiales usados en la hechura del tabernáculo tienen un significado espiritual. Simbolizan a Cristo y también simbolizan el templo perfecto en el cielo, semejanzas del tabernáculo de Moisés y el templo en el cielo. Éxodos y el libro de Apocalipsis. Éxodo capítulo 40, los versículos 1 hasta 3 y el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. El arca del testimonio o del pacto estaba en el tabernáculo y también en el templo en el cielo. Éxodos capítulo 27, los versículos 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. El altar de bronce donde se quemaban los animales ofrecidos en holocausto tiene su contraparte en el cielo. Los mártires de la tribulación están asociados con este altar porque su devoción a Dios sería como un holocausto y ofrenda de amor. Éxodos capítulo 30, los versículos 1 hasta el 3 y Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 hasta el 5. El altar de incenso representa la intercesión tanto en el tabernáculo como en el templo en el cielo. Éxodos capítulo 30, los versículos 18 y 19 y Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. La fuente de bronce en el tabernáculo corresponde al mar de vidrio, en el templo del cielo. Mar en este caso no quiere decir un océano, sino un recipiente grande para agua. Véase Primero de Reyes capítulo 7 versículo 23 hasta 26, que habla del mar que hizo Salomón para el templo de Jerusalén. Éxodo capítulo 25 los versículos 31 y el 32 y Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. El candelario de oro que tenía 7 lámparas corresponde a las 7 lámparas de fuego que están delante del trono de Dios. Nuestro sumo sacerdote tiene un ministerio mejor porque se basa en un pacto mejor. Hebreos capítulo 8 versículo 6. Pero ahora tanto mayor ministerio es el suyo cuando es mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. Moisés fue el mediador del pacto antiguo y de la ley.
Dios decretó los 10 mandamientos desde el monte Sinaí al oído de todo el pueblo, pero ellos se asustaron, tanto que rogaron a Moisés hablar con Dios a su favor. Éxodo capítulo 20, los versículos 18 hasta el 20. Prometieron obedecer todo lo que Dios les mandara, con tal que no tuvieran que oír su voz. Dios estuvo de acuerdo y entregó a la ley a Moisés para que él la diera al pueblo. Lamentablemente, el pueblo de Israel pronto olvidó su promesa. Moisés sirvió fielmente como mediador, pero los israelitas quebrantaron el pacto antes de terminar los primeros 40 días. Moisés todavía estaba en la montaña recibiendo la ley de la boca de Dios. Cuando el pueblo instó a Aarón a hacerles un Dios visible que podrían adorar, él le hizo un becerro, lo cual adoraron descaradamente. Éxodo capítulo 32. El pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés fracasó, no porque era defectuoso en sí, antes era puro, santo y bueno. El problema no fue la ley, sino el corazón pecaminoso del pueblo. La ley podría decirles lo que era bueno, pero no tenían poder para ayudarles a cumplirla. No podía cambiar el corazón. Ahora bien, Jesucristo también es mediador de un pacto entre Dios y los hombres. De hecho, es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es Dios y también es hombre. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Jesús es mejor mediador que Moisés, porque él estableció un mejor pacto. El pacto de la ley prometida bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Dependía de la sumisión del pueblo a sus preceptos. En cambio, el nuevo pacto que Jesús proveyó está basado en la obediencia de él. Promete un cambio de corazón y establecer común directa con Dios. Hebreos capítulo 8, versículos 6 hasta 13. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mayor pacto establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos él dice: mira que vienen días, dice el Señor, en que establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y no me descendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serían mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su con cuidado de ninguno a su hermano, diciendo: conocí al Señor, porque todos me conocían, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Recuerde que en Hebreos capítulo 8, versículo 5, que el sacerdote servía una copia y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo, el templo, era una sombra
El sacrificio oficial era una sombra. Los sacrificios animales eran una sombra. Las fiestas y leyes de dietas eran una sombra. Y cuando Cristo vino, las sombras comenzaron a alejarse. Porque Cristo mismo es la realidad. Él es nuestro templo y tabernáculo. Nuestro enfoque y lugar de adoración es nuestro sumo sacerdote, mediador y intercesor. Él es nuestro sacrificio expiatorio. Él es nuestra fiesta de Pascua y alimento espiritual. Él es nuestra pureza y santidad, que nos separa de otros pueblos. El mensaje del Nuevo Testamento tiene el propósito de ser predicado a todos los pueblos, y la adoración radical del Nuevo Testamento tiene el propósito de ser encarnada en todas las culturas. Eso era imposible en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas y las leyes en las dietas no podían transferirse a otros pueblos o culturas. Era una religión, ven y ve. El cristianismo es una religión, ve y di. Esta es la razón por la cual el cristianismo es radicalmente espiritual, radicalmente interno, radicalmente personal y podríamos añadir radicalmente ético para que nadie interprete erróneamente interno como privado. Está designado para todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Por ello, desaparecieron casi todos los mandamientos rituales, formales y externos de la vida de adoración. Lo que queda es una dependencia radicalmente espiritual y eterna, persona gozosa en todo lo que Dios es para nosotros en Jesús, y la expresión externa de amor y justicia en la comunidad. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora Cristo ha obtenido un ministerio tanto mayor que es más excelente que los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes mediaban la gracia de Dios, mediaban el sistema de sacrificio, por cuanto es también el mediador de un mayor pacto establecido sobre mejores promesas. Las mejores promesas edifican mejores relaciones de pactos entre nosotros y Dios, y esta relación es lo que Cristo obtiene y cuida como mediador. En un minuto veremos que son esas mejores promesas. Los versículos 7 y el 8. Pues si aquel primer pacto, esta es una referencia a la ley, con todas sus sombras, y en general sin la capacitación espiritual divina para guardarla, hubiera sido defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, que es lo que Jesús ahora nos trae. Porque reprochándolos, Él dice: mira que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Ahora note cuidadosamente dónde está el defecto del primer pacto. En el versículo 7 dice que el primer pacto no era sin defecto, pero entonces el versículo 8 se explica diciendo por qué. Reprochándolos, no dice reprochándolo, sino reprochándolos. El fracaso en el primer pacto estaba en ellos. Bien, ¿quiénes eran ellos y cuál era su falta? ¿Y qué era ese pacto? Todas esas preguntas son responsables en el versículo 8 y 9. Porque reprochándolos, Él dice, ahora cita Jeremías capítulo 31, versículo 31, la profecía del nuevo pacto. Mirad que vienen días, dice el Señor,
en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y no me descendí de ellos, dice el Señor. Así que aquí usted puede ver que el antiguo pacto fue hecho con el pueblo de Dios de Israel. Al salir de Egipto, lo que creo que significa en este periodo de tiempo en general, unos pocos meses después en el monte Sinaí, mientras Moisés recibía la ley, y fue un acuerdo de cómo Dios y el hombre deberían relacionarse y que ellos no lograron cumplir, no permanecieron en mi pacto y por ello Dios apartó la vista de ellos y ellos sufrieron una y otra vez el juicio. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y comienza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición, que fue una de las primeras oraciones y una promesa que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Esta bendición es para cada uno de ustedes, mis hermanos. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquemos de Dios, mi hermano, que Cristo viene pronto, viene pronto. Tenemos que buscar más de Dios. Y hasta la próxima. Amén.